Bueno, durante varios años recurrí a él como diputado de la Nación, Alejandro Topo Rodríguez, ¿no? Un hombre clave, un hombre del labañismo, un hombre que entiende de política. Bueno, concluyó su mandato y ahora Alejandro es director, perdón, del Instituto Consenso Federal y bueno, viene produciendo informes acotados a un tuit, pero muy interesantes. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, María. Muchas gracias por la presentación y por la posibilidad de seguir dialogando con vos. Muchas gracias. Bueno, no, el placer es mío. Em, 15 días, ¿no? 15 días llevamos de Milei. Parece que, del presidente Milei, perdón. Parece que hubiera transcurrido, no sé, la verdad que mucho tiempo. Pareciera bueno, por la revolución que intenta hacer, pero a su vez me parece que es como que se mezcla todo, ¿no? En su DNU, en sus formas, en sus recortes. Creo que precisamente ese decreto de necesidad y urgencia es de alguna manera el símbolo de lo que expresa el gobierno de Milei. Es decir, una decisión apresurada de alguien que pareciera que no estaba preparado para tomar decisiones de gobierno y que además eh, está buscando día a día una orientación y equipos que lo puedan sostener. Digo que es simbólico el DNU porque ni siquiera lo hizo alguien del gobierno. Mm. El DNU lo escribió Sturzenegger, que se niega a tener un rol institucional, no está designado para ninguna función, y lo firma el propio Milei. Tengo la impresión de que en los próximos días vamos a ver realmente la estatura de gobernante que tenga Milei y que el Congreso no acompaña, o en todo caso explícitamente rechaza por inconstitucional el DNU, o si algún tribunal de justicia se expide en contra. Entonces, ahí veremos al Milei verdadero, si es capaz de sobreponerse con humildad y enviar distintos proyectos al Congreso, o si en todo caso sigue haciendo una mala lectura de la realidad y cree que puede ir de atropellada por encima del Congreso de la Nación. Y eso realmente no se lo va a permitir la institucionalidad argentina, que es muy fuerte. La institucionalidad argentina está en riesgo. Al contrario, lo que está en riesgo es la voluntad de atropellada de mi ley. Tengo la impresión, ¿no? Como que sectores que, va, concretamente, Patricia Bullrich salió tercera, a la gente se ve que bueno, que no le gustó su propuesta. Ahora, me da la sensación que lo apalanca en la gravedad de los hechos de una manera fuerte, ¿eh? Sin duda, sin duda, hay así un gran efecto de simulación, porque efectivamente hay una fuerza que quedó en tercer lugar, eh, que están escondiendo esa estrepitosa derrota montados en una montura ajena. Incluso dan lecciones, dan sermones, descalifican, amonestan, pero sí, ciertamente hay allí una naciente alianza entre Milei y Bullrich que expresa algo más que la sintonía entre dos personas. Creo que Milei tiene la intención de conducir a un sector importante de lo que era Juntos por el Cambio, en particular a los sectores más duros del PRO. Y en ese marco me parece que hay que leer esa sintonía entre Milei y Bullrich también. Tengo también la impresión de que puede estar soldándose, consolidándose una alianza que puede ser transitoria entre improvisados y ventajeros en el gobierno de la Argentina. Me Ajá. parece que Milei, me parece que Milei ha sido rodeado por intereses muy específicos que intentan resultados de muy corto plazo. Fíjense
cómo se apuró a tomar las decisiones estratégicas para su sector Totocaputo. En menos de 72 horas garantizó estatizar la deuda con importadores por alrededor de 30 mil millones de dólares. Y si uno hace un repaso, un peinado fino del DNU, del decreto de necesidad de urgencia, prácticamente cada capítulo está destinado a un nombre y a un apellido. Ajá. Para mí lo más grave de los últimos días fue el adelanto público que hizo Milei respecto del litio en la Argentina. Sí. Él confesó públicamente, lo hizo en un programa televisivo de mucha audiencia, Sí, de Mirta Legrand. En el programa de Mirta, que había hablado con Elon Musk, que está interesado en el litio, pero, agregó, también está interesado el gobierno de Estados Unidos y empresas de Estados Unidos, pero, y estoy siendo textual con lo que dijo el presidente Milei, pero agregó que le exigen un marco jurídico que respete los derechos de propiedad. Y esa afirmación es temeraria en boca del presidente, porque el litio es propiedad de las provincias argentinas, porque está en el subsuelo, es un recurso natural del subsuelo, porque desde hace muchos años muchas empresas, incluso norteamericanas, trabajan en provincias argentinas explorando y algunas ya produciendo litio. Por lo tanto, lo único que queda por concluir es que Milei tiene decidido ejercer injerencias indebidas en el negocio del litio, y esto no se debe permitir. Por eso, repito, me parece que se ha conformado una alianza transitoria entre improvisados y ventajeros a cargo del gobierno nacional. Ahora, creo que hoy el presidente va a tener nuevamente una reunión con los gobernadores, o al menos estaba previsto así. Como en realidad los gobernadores quieren canjear impuesto al cheque por la reposición de impuesto a las ganancias, tal vez aparezcan todas estas cosas y el presidente Milei lo haga de una manera, entre comillitas, negociadora para sus intereses, ¿no? Ustedes quieren tal cosa, bueno, ahora el litio va a ser manejado por nación. Bueno, no podría hacerlo porque iría en contra de la Constitución. Sí, claro, sí. Pero sí sería auspicioso que el asunto no pase desapercibido. Hay que ser muy respetuoso de los gobernadores de la Argentina. Yo soy muy respetuoso de los gobernadores de la Argentina, y de la misma manera, con todo humildad lo digo, los gobernadores tienen que ser muy respetuosos de la voluntad popular y de la defensa de los derechos de cada una de esas provincias y de sus provincias. Salvo escasas excepciones, hay un lote silencioso de gobernadores que están expectantes, y es muy importante que, con todo el respeto institucional y con la altura y la calidad que tienen los gobernadores para expresarse, no tengan ambigüedades ni silencio respecto a los temas que están sucediendo en la Argentina. A veces, bueno, en general, ¿no? Por eso me dedico a esto, pero el silencio creo que nunca ha sido salud, ¿eh? Exactamente, así es. Sobre el DNU, que hay realmente varios pintos temas, más allá de que cada capítulo, según nos contás, tienen un nombre y apellido, pero inclusive generan digamos, sensación de sorpresa. Hay gente que está vacacionando, no saben qué papelería tienen que llevar para el auto, hasta en eso se ha metido. No sé a qué interés responde esto, ¿no? Es que ahí se nota la improvisación. Una decisión de esta envergadura tiene que estar presidida de mucho diálogo, de concertación o acuerdos, y también de información previa. En todo caso, sí sirve aclarar que las autoridades competentes han ya clarificado al respecto, y que de lo único que se trata es de modificaciones de otro orden, pero que sigue vigente a nivel de cada provincia: las verificaciones técnicas vehiculares, los requisitos respecto del registro de conducir. Sí, el BTU creo que se llama, algo por el estilo. Exactamente, Sí. Lo que el decreto incorpora es una modernización tecnológica, facilitar, hacer más eficiente
algunos aspectos del trámite Sí. de los registros automotor, que no tiene nada que ver con la cuestión vial, sino con la registración automotor. Sí. Ahora, hay cosas del DNU, el decreto de necesidad de urgencia, que van a resultar complicadas de sostener en el tiempo. Por ejemplo, el presidente Milei borra de un plumazo la ley de alquileres con su decreto de necesidad de urgencia. Sí. Y el argumento es que la ley de alquileres no funcionó. Bueno, es un argumento totalmente equivocado porque la ley de alquileres tiene menos de 3 meses. Se modificó en el Congreso de la Nación la ley de alquileres. Y se aprobó tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados. Entonces la pregunta es, ¿el presidente Milei va a eliminar cada ley que a él no le guste? Porque no hay forma de evaluar si la ley de alquileres es buena o mala, si da buenos o malos resultados, porque tiene menos de 3 meses de aplicación. Y eventualmente, si en algún momento se evaluara que esta ley de alquileres no es la más conveniente, para eso está el Congreso y debe ser discutido allí. Por eso, lo pongo como ejemplo, dado que genera zozobra, angustia, especialmente en la clase media trabajadora, hace unos días, el presidente con ese DNU prácticamente habilitó al aumento sin techo de prepagas y también de tarifas. Sí. Hoy, en este momento, los porcentajes de aumento que están solicitando las empresas de gas fluctúan entre el 430% y el 700%. Repito, entre el 430% y el 700% son los pedidos de aumento de tarifas de las empresas de gas domiciliario, y digo ese abanico entre 430 y 700% porque hay muchas empresas que brindan el gas domiciliario en distintas zonas del país. Esto me hace acordar a Aranguren. Bueno, Aranguren decía que el aumento era solo un pocillo de café. Me lo dijo a mí personalmente cuando yo era jefe de gabinete de La Matanza y fuimos a verlo por el tarifazo. Me dijo, Rodríguez, es simplemente un pocillo de café. Bueno, hay varios pocillos de café que se han venido acumulando en los últimos años en la Argentina, siempre a cuenta del bolsillo de la clase media trabajadora. Y encima el café está caro. Así es. ¿Y qué otra cosa señalaría? Bueno, lo laboral, por supuesto, la CGT mañana no sé todavía cuál va a ser la táctica, si movilizar o ir el consejo directivo, va a ir a la justicia. María, Argentina necesita una actualización permanente de todas sus reglas. Y también en el campo laboral necesita una modernización, una actualización, especialmente para las pymes y para los propios trabajadores que no están registrados, que permita avanzar mucho más sencilla y dignamente en la incorporación de sus trabajadores. Ahora, ¿cuál es el camino? El camino es a lo guapo. Es decir, Sturzenegger hace un decreto de necesidad de urgencia, Milei como presidente y los ministros lo firman, y la CGT tiene que acatar. No es así la realidad argentina. La realidad argentina, especialmente con lo que significa el valor del trabajo y la existencia y el funcionamiento del movimiento obrero en la Argentina, supone una ronda de concertación, de diálogos, y también tener la inteligencia, la grandeza de usar los institutos vigentes para modernizar las reglas laborales. Bueno, esto lo planteaba, Labaña cuando fue candidato a presidente, es decir, lo plantean gremios como la UOCRA, pero deben charlarse en el Congreso. Sí, pero además, también usar los convenios colectivos de trabajo. Claro. La concertación entre empresarios y trabajadores ha incluido modificaciones muy interesantes, por ejemplo, en el sector del petróleo, que ha modernizado sus reglas y que ha permitido a Vaca Muerta darle una inyección de dinámica productiva de incorporación de los trabajadores. Te cuento algo, no se conoce mucho porque es de ámbito provincial. El sector del sindicato de camioneros de Santa Fe, no el que responde a Moyano, produjo un acuerdo dentro del convenio colectivo que firmaron con los trabajadores que es fantástico, es de alta modernización. Bueno, yo creo que ahí hay una visión de parte de Milei y de los libertarios fuertemente ideológica, despectiva y antisindical
sindical, antitrabajador, y también, desde el punto de vista ideológico, un fuerte antiperonismo. Ujú. Por eso, desde su propio prejuicio, están queriendo llevar a los latigazos o a patadas en el traste a los trabajadores y al movimiento obrero en la Argentina. Bueno, para Y eso eso, lo tratan de debilitar vía la cuestión monetaria, ¿no? Al sindicalismo. y, es, y eso no va a prosperar, especialmente no va a prosperar, porque este gobierno tiene mucho de guapo, pero poco de fortaleza institucional y política en el Congreso de la Nación. Mm. Tiene el 10% del Senado y el 15% de la Cámara de Diputados. La guapesa se termina en ambas cámaras, y especialmente cuando la voluntad popular o la adhesión de la imagen popular esté decreciendo. Por eso, lo mejor que puede hacer Milei es no construir enemistades Mm. ni alimentar conflictos, sino al contrario, tiene que ser un hombre del consenso, del diálogo, de la apertura, Ah, porque es un presidente con débiles bases parlamentarias, sí. repito, Por eso, tiene por eso débil base parlamentaria. esa debilidad de sus bases parlamentarias hace que le dé la espalda. Bueno, a mí me parece que está a tiempo de cambiar, no sé si está decidido a hacerlo, Ujú. y creo que está rodeado de intereses muy específicos que en el corto plazo quieren sacar su tajada, y ese es el riesgo que le veo. Por último, como conocedor del Congreso de la Nación, si él no envió el DNU al Congreso, ¿qué pueden hacer los diputados a partir de hoy? Porque hoy comienzan las sesiones extraordinarias, diputados y senadores, ¿no? ¿Qué pueden hacer sobre esto? Muy poco, hay muchas discusiones al respecto, interpretaciones, Ujú. pero yo estoy convencido de que muy poco, porque mientras haya extraordinarias, los temas a tratar por el Congreso de la Nación los fija de manera exclusiva el Poder Ejecutivo Nacional. Mm. No se puede tratar ningún tema que no sea los propios que establece el Poder Ejecutivo Nacional en su decreto de Claro, convocatoria. claro. Ahora, el Congreso Nacional sí podría pedirle al presidente Milei que con un nuevo decreto amplíe ese temario e incluya el decreto para eventualmente tratarlo en términos de su constitucionalidad o no. Ujú. Sí puede funcionar y debería funcionar la comisión bicameral permanente, subrayo permanente porque no deja de funcionar, permanente de trámite legislativo. Y esa comisión, no importa si el Congreso está en sesiones ordinarias, extraordinarias o en receso, puede funcionar igual, de la misma manera que puede y debería funcionar igual eventualmente una comisión de juicio político. Y en ese sentido podría solo la comisión tener un dictamen Ujú. respecto del DNU, pero no pueden ser tratados por las Claro, cámaras claro. hasta tanto no haya Sí. sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo o que el Ejecutivo lo incluya en su temario. Ujú. La última pregunta, Sí, si esto continúa así, ¿no? En donde la salud, la educación, lo laboral, hoy creo que quedan 7.000 trabajadores, bueno, sin su área laboral, que también es cierto, corro, porque no sé, no los conozco, pero también es cierto que hay que mirar un poco qué pasa con el Estado, si los trabajadores cumplen, si van a trabajar y demás, ¿no? Como se hace en la actividad privada. Pero hecho esta aclaración, que es de reordenamiento, no de cierre, no de echar, como pasa con los medios públicos, los querés mejor, eficientizalos, perdón. Ahora, sí. si todo esto sigue su curso, sin que nada lo pare, digamos, me refiero a cosas constitucionales, ¿qué futuro nos aguarda? Bueno, los impactos de las decisiones se van a ver en el corto plazo. Y me preocupa y especialmente fijo la atención en el sector privado, tanto en la producción como en el trabajo. El propio Milei ya ha adelantado que vamos a enfrentar una etapa de estanflación. Eso significa la inflación igual o más alta, pero una caída de la actividad. Y una caída de la actividad significa tener desempleo. Y a su vez también va a mermar, van a caer los ingresos de los trabajadores, pero también los ingresos de los jubilados y pensionados, porque Milei tiene en carpeta
la posibilidad de cambiar la fórmula de actualización Sí. para achatar los ingresos. Eso significa, sí o sí, un deterioro de la calidad de vida, especialmente de la clase media trabajadora, y en buena medida también de los más humildes, que hace ya mucho tiempo que están, desde Macri y Alberto Fernández, muy mal en términos de ingresos. Por lo tanto, el gobierno va a necesitar, va a requerir cambiar sus políticas o confrontar. Yo espero que cambie sus políticas, porque si decide confrontar, se va a cumplir la profecía que ellos mismos vienen elaborando desde el primer día que asumieron, que es reprimir en la calle. No hay ninguna otra alternativa frente a lo que ellos han planteado. No lo dije yo, lo dijo Milei cuando ganó la elección, que ya estaba hablando con el responsable de seguridad de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, lo dijo Macri cuando planteó que los jóvenes libertarios son un núcleo revolucionario que no se van a quedar en su casa, si hay que enfrentar a los orcos, y lo planteó también la ministra Burri cuando puso en práctica ese protocolo que es realmente provocativo y anticonstitucional. Sin ir más lejos, además, de los que hablan de que va a haber una paliza en la calle, lo dijo Joaquín de la Torre, o el propio Esper, que amenazó cárcel o bala. Bueno, me parece que si el gobierno no cambia sus políticas, si quiere confrontar, va a terminar en un gobierno represivo, que es lo que menos necesita la sociedad argentina. La paz social es fundamental. Gracias, Alejandro. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias, María. Muy buenos días. Gracias. Alejandro Topo Rodríguez, que actualmente es el director del Instituto Consenso Federal.